Saludos amigas y amigos, aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes una nueva emisión de esta su revista de la semana sobre los hechos que, como siempre, compartimos con Marino Ramírez y Junior Espinosa, a quienes saludamos. Saludos, jóvenes. Saludos, señor Félix Reina, el señor Marino Ramírez y Rullón, y a la audiencia que nos acompaña cada semana. Debo decirte, Junior, que la semana pasada tú tuviste una ligera discusión aquí con el señor Reina y por lo que veo las cosas se han ido aclarando en torno a la sentencia 163-13. Sí. Ya no son tantos lo que decían, ni son menos de lo que eran los hijos de extranjeros nacidos en el país. Ya se aclaró eso, la Junta Electoral emitió una declaración pública. Ya lo que queda es trabajar en la regularización. La ONU se ofreció para eso, sin embargo el Comité Interamericano de Derechos Humanos se ha alarmado y van a mandar una comisión para acá para investigar. Pero yo creo que con la información que dio la Junta Electoral, con eso se pueden resolver las cosas, porque como yo te decía, al fin y al cabo, la sangre no va a llegar al río y no hay que mandar a liquidar a nadie, ni tampoco perseguir a nadie, ni pelear uno y otro, porque al fin y al cabo Haití está haciendo una muralla. Ahí la inició en Elías Piña y creo que en 5 años la va a llegar hasta Montecristi. ¿Tú crees que la construya antes de que construya el Palacio Nacional de ellos? No, porque el Palacio Nacional se lo ofreció Francia, pero no lo han hecho. Ahora la muralla va desde Elías Piña hasta Montecristi y ya ellos creo que en 5 años lo van a hacer. Pero también se ha solicitado que el gobierno dominicano incluya para el presupuesto de 2015 la construcción de un muro. Tú sabes que, por lo tanto, sí, ellos habrán lo van dos. A hacer para aquello. Tú sabes que hay mucha gente dos. que ignoran la dimensión de la frontera dominico-haitiana. La frontera dominico-haitiana tiene casi 300 kilómetros. Más de 300 kilómetros. Tú sabes que desde Santo Domingo hasta qué pueblo hay 300 kilómetros. Yo creo que aquí hay pocos pueblos. Tú de Santo Domingo, Pedernales, ruede no, a la y consiga 300 kilómetros de casi camino. Pedernales, creo que Sí. casi. De aquí a Pedernales. Creo que sí. Y a Higüey. Higüey no, Higüey son 200 y pico. Es menos. O sea que la muralla sería más lejos que de Santo Domingo a Higüey. O sea, no es fácil eso. No, pero la van a hacer. No, eso es una utopía. Sí, la van a hacer. Mira, Ramírez, yo creo que lo importante del informe que ha presentado la Junta Central Electoral es que da una serie de informaciones que desmitifican la situación y una serie de informaciones que se esperaban. Por ejemplo, había quienes decían que iban a aparecer registrados más de 200.000 y que se iba a desnacionalizar a 200.000 personas. Entonces resulta que en los registros solo aparecen 53.000 y tantos extranjeros, de los cuales hay unos 29.000 que están registrados legalmente, o sea que están registrados correctamente, como dice la ley, y de los 23.000 extranjeros registrados de manera irregular, de esos 23.000 extranjeros nada más aparecen unos 13.000 de origen haitiano. O sea que son ahora pocos comparado mismo, con la afluencia, ¿no? Porque como explicaba el presidente de la Junta Central Electoral, es un problema de que culturalmente los haitianos no están acostumbrados a registrarse. Entonces, allá en su país, la OEA ofreció un dato que daba cuenta de que habían casi 7 millones de habitantes sin registrarse, sin un papelito, o sea, no cédula, no, sin nada. O sea, allí se nace y el nombre se lo ponen de boca. Y no tienen un registro, un acta de nacimiento. La OEA desarrolló un proyecto sumamente importante y al 2011 había logrado registrar 4.200.000. ¿Por el ADN que se establece la familia allí? Porque si no tienen papeles. Pero tienen un nivel de registro, porque ¿cómo sacan documentos? Que sean deficientes, esa es otra situación. Hay 4.100.200.000 personas que tienen cédula de identidad allá. Entonces, hay 6 millones y tanto. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí hay muchos haitianos que no tienen ningún tipo de documento
porque nunca se han interesado tampoco por eso. Claro. Ahí va que entiendo que en esa información que vierte la Junta Central Electoral del país no están todo lo que son, ni son todo lo que están, por el hecho de que se está tomando solo en cuenta las personas que están registradas. Sin embargo, Pero cuando es se con habla... eso que hay que trabajar. No, lo que pasa es que cuando se Porque habla el que no está de que la registrado, ¿cómo lo sentencia, encuentran? es que cuando se habla de que la sentencia va a afectar mucho más personas que la que presenta la Junta Central Electoral, se está refiriendo a esos ciudadanos que tienen años acá y que no están en ningún Pero registro. que aparezcan y se registren. Bueno, se Porque supone eso que es como parte del ver- trabajo a realizar en el plan llamado de regularización tiene que ser eso, identificar cuántas son las personas de descendencia haitiana que están en el país en esa situación, no solo los que tienen papeles. Espinosa, discúlpame. Hay una ONG que defiende a los inmigrantes haitianos, Sí. que se negó a colaborar. En esto es como si, perdóname, hay gente que se va para Nueva York, tú has ido a Nueva York, todos han ido a Nueva York, yo no he ido a Nueva York, pero supongo que de esta manera. Usted llega, si llega con visa y se queda, le dan 6 meses y se quedó ilegal. Llega con residencia o se queda, o se va por Puerto Rico y busca un acta de nacimiento de un boricua, ellos la venden allá y se va. Si usted, cuando hablen de un plan de regularización, no va y se regulariza, usted perdió todo, porque nadie va a salir a buscarlo, usted tiene que ir a regularizarse. Entonces eso es lo que tienen que hacer esas ONG, Ramírez, llevar a esa gente a Recuerda esto, Mariano, regularizarse. que muy a pesar, hay que decirlo, del trabajo que ha hecho la Junta para corregir la situación de ciudadanos dominicanos que carecían del acta de nacimiento, todavía hay un sinnúmero que Porque no tienen quieren y ir. que no son necesariamente de descendencia haitiana. No, Estoy claro. hablando de dominicanos Naturales que están en situación que dominicanos. sus padres no tienen cédula, Pero no por lo quieren ir, tanto Junior. ellos no pueden ser Yo declarados. te llevo a un lugar donde hay un muchacho que le he dicho 10 veces, ven, te voy a llevar a un lugar para sacarte acta de nacimiento, y no quiere ir, y es dominicano. Puede haber eso, pero yo pienso que lo más importante de todo esto es el llamado que quiero hacer a que paralicemos, Félix Marino, las movilizaciones multitudinarias en pro y en contra de la sentencia, toda vez que los ánimos están muy caldeados y los Es llamados cierto. que se están haciendo no contribuyen en nada a tener una situación favorable. No, y Ahorita ya- esto va a degenerar en situaciones lamentables. Y ya organismos que estaban muy vanguardistas, como es el caso de la ONU y sus organismos, han admitido que la sentencia es irrevocable y que ellos colaborarán con el Plan Nacional de Regularización de Migración. Lo explicó el jefe del sistema de Naciones Unidas. Miren, pero el trabajo que desarrolló la Junta ha permitido conocer una serie de informaciones sumamente interesantes, que por ejemplo, aquí tenemos, si se detectaron registros de 117 nacionalidades, 117 nacionalidades, y me sorprende que aquí tenemos un azerbaiyano, ¿Cómo? De Azerbaiyán. Ese hombre? ¿eh? Esa gente le ponen bomba y se explotan. ¿Cómo llegó aquí? De Egipto aparecieron 5 registros de Egipto, déjame ver, liberiana, De Liberia. Liberia, Y eso es Eslovenia, África. tenemos un amigo de Eslovenia. De Eslovenia. Ese muchacho. Mira, Y está en Eslovenia ahora. hay 2 registros de Eslovenia, 2, ese es nuestro 2, amigo. Uno de congolesa 2, ¿Del Congo? del Congo, Ah, pero eso. del Pakistán 13 somalí, De Somalia. de Somalia, Pero esos se perdieron creyendo que andaban para Madagascar, seguro. de Angola 7 de Angola, Marino. Tú recuerdas de esta Angola, ¿verdad? Hay que ver dónde viven esa gente aquí. Que Fidel Castro tuvo Pero son que... cubanos, ¿verdad? Fidel Castro tuvo que ponerle Son angoleños. como cinco Sí. tanques de gasolina para que los aviones pudieran llegar allá a Angola. Y mira qué interesante, como puertorriqueño aparecen 887 Bueno, debería haber más, porque los boricuas vienen aquí mucho antes. y franceses 384, de Colombia hay registrado 364. Feli, los libros que no aparecen, 1000 libros ahí, ¿qué pasa con eso? Esos libros están muy deteriorados. Entonces, lo que se hizo fue
que la Junta tiene un departamento que trabaja nada más con libros, Reconstrucción. Reconstrucciones. sí, con libros deteriorados, con asesoría del Archivo General de la Nación, que son los expertos en manejar ese tipo de documentación. Entonces, esos libros lo que hicieron fue, lo que se hizo fue que se mudaron desde las oficialías donde estaban para aquí, la oficina central que está en el Centro de los Héroes, que es donde está el segundo original de todos los libros a nivel nacional. Todas las oficialías tienen que llenar 2 libros cuando registran a una persona. Un original y el segundo original. El original primero se queda en la oficialía, sea en Pedernales, en Santiago, donde sea, y el segundo, como resguardo, viene al Centro de los Héroes, donde está la oficina central. Entonces ahí se trajeron esos libros que están deteriorados para que ese personal lo revisara. Correcto. Porque no podían poner Es decir, que no a se cualquier pierde la persona. información. No, y porque son documentos que si tú alas una hoja rápida, la arrancas Ya el papel y se ya- te desmorona, porque ya está muy deteriorado. Entonces esos libros están en un proceso de reconstrucción Bueno, y de ahí se pudieron extraer también. Pero lo que pasa es que del 29 hacia la fecha, la cantidad de registros que aparecían eran sumamente Escasos. insignificantes, sí, porque como ustedes recordarán, aquí había una dictadura, la de Trujillo, y de aquel lado hubo una que duró hasta el 86. Y cuando ellos contrataban haitianos para el corte de la caña, inmediatamente terminaba la zafra, el responsable de traerlo era responsable de llevarlo. Y si aquí se quedaba una persona ilegal, caía preso. Era una dictadura. Y allá les reclamaban al que lo dejó, también tenía problemas. Entonces, por eso, con fichas, personas registradas con fichas de ingenios, nada más aparecen 4.000 y pico. No, o sea, pues se iban, sí. yo pensaba que iban a aparecer Miles. miles de personas, 4.000 y pico de personas registradas así. Y hay unas El problema es que no 29.000 están registradas, Félix. 29.000 hay muchos que no están Claro. de origen haitiano que están legalizados, que están registrados correctamente, y todos sus hijos y toda su descendencia adquieren la nacionalidad dominicana sin ningún problema. Bueno. Mire, tenemos que pasar al bloque de noticias porque Leonardo Ortiz ya está ahí en el círculo, lo espera, y vamos entonces a pedirles a Smerling. Tú sabes que es Smerling que se llama. Y ese nombre, es como de un muñequito, Dame el apellido, a ver si pegaban el apellido. de un brujo inglés, Es que- Smerling. Hay Sí, que ver el yo- apellido, a ver si pega el nombre. No, yo te voy a decir que es Cajita. No, Ya tú sabes entonces de ya qué yo se vi. trata. Cajita. Vámonos con este bloque informativo. La Junta Central Electoral y la Comisión de Veedores dio a conocer su informe sobre la inscripción del registro civil de los hijos de padres extranjeros. El estudio determinó que la mayoría de los hijos de los padres extranjeros, 53.847, son haitianos inscritos en el registro de ficha Bercea y pasaportes. Es decir, que aunque sus padres son extranjeros, lo mismo, tenían una categoría de residente y poseían su respectiva cédula de identidad, lo que representa un 55% del total de los hallazgos en el periodo analizado. Es decir, el 55% de los hallazgos es que son dominicanos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo garantizó que el Estado Dominicano respetará los derechos humanos de las personas afectadas con la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, el doctor César Pina Toribio aclaró que no existe retroactividad de la ley, al referirse a los reclamos de quienes quieren que se deje sin efecto las medidas para regular la inmigración ilegal. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, se adelantó a pedir la fiscalización de la Junta Central Electoral en la convención de su partido, pautada para el próximo año. Sin embargo, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, aclaró que el organismo no puede intervenir en conflictos internos de los partidos. La Cámara de Diputados convocó a sesión para el próximo martes, en una sesión en la que conocerá el proyecto de presupuesto del próximo año, que ya fue aprobado de urgencia en el Senado de la República.
Aprobado en 2 lecturas consecutivas, el presupuesto del 2014 ya está en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Asociación de Industria saludó la austeridad con que se está manejando el gobierno, a pesar de las quejas de los sectores comerciales que alegan recesión en la reducción de sus ventas. Ligia Bonetti dijo que esa austeridad ha sido necesaria para enfrentar el déficit de finanzas públicas, a pesar de que hay una desaceleración de la economía mundial. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Muy bien, gracias a Leonardo Ortiz por estas informaciones. Y hay una información que viene desde Madrid, España, que da cuenta de que el senador Félix Bautista también ha llevado su querella en contra de varias personas en tribunales españoles, porque allí también se puso en circulación el libro sobre la Sunlan que él entiende le difama. Vamos a ver en qué para la cosa, caballero. Pero son personas nuevas, Félix. No, las mismas. Las mismas, ya. Bueno, vamos a ver en qué concluye el proceso que lleva la comisión designada por el Congreso, que está investigando al senador. A propósito, se escuchó a un director de medios que dio bastante informaciones para que la comisión trabaje en la dirección que lo está haciendo y determine si efectivamente ha cometido algún ilícito o no el senador que amerite su sometimiento ante los tribunales, Marino. Bueno, yo creo que No sé por qué tú le preguntaste, Marino aquí, te dijo que no quería hablar sobre el tema. No, a pero cada la- político que ocupa No. un puesto, No, fue del coronel. sí, no, eso no. Porque yo Fue del so- teniente coronel, No, sí. eso no, porque ya eso amerita una intervención de la ONU. Está bien, no de la DEA. No, la DNCD y la policía debe venir la ONU aquí a investigar eso, lo que está pasando ahí. Pero te quería decir, en el caso de Félix Bautista, de alguna manera se debe dejar de acusar a cualquier político que ocupe un puesto de ser un elemento que comete irregularidades. Y aquí cualquiera por un medio de comunicación, no voy a criticar a nadie, arranca y comienza a acusar, muchísimos calificativos le ponen a los políticos y alguien debe sencillamente defenderse. Félix Bautista se le está jugando, está sometiendo en Miami, en España y aquí. Bueno, tú dirás, aquí él gana, pero yo no creo que tenga influencia en Miami y en España para ganarle a alguien. Por tanto, yo en ese Yo creo que caso, en Miami le va mejor. yo respeto mucho lo que él hace y a todo el que acusen de ladrón que se defienda, porque aquí mucha gente acusa de ladrón y no resiste una auditoría. Pero tú sabes, Marino, Eso es lo que pasa. la elección de la jurisdicción de Miami no es casual. Bueno, Ya en ahí era que Miami, funcionaba ese la compañía. equipo de abogados Bueno. que está defendiendo a Félix Bautista y a la compañía logró que una corte de Miami condenara al Estado Dominicano a pagar $50 millones. Bueno. Por lo tanto, no es casual esa designación. Pero ahora, sin embargo, Marino, que vayan a los que él está acusando, que vayan a Miami y se defiendan yo allá. pienso que los funcionarios públicos deben esperar que se les cuestione, y que se investiguen. Lo que pasa es que en un país de mentira todo pasa. Te decía el caso de lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, que al presidente federal de ese país, Christian Wolff, se le va a juzgar la próxima semana porque supuestamente recibió un soborno de 800 euros en una actividad en que participó. La empresa que organizó ese evento en el 2008 le pagó el hotel a ella y a la esposa y la cena. Y por eso el señor tuvo que renunciar a su puesto. Y en la próxima semana será juzgado. Imagínense usted, República Dominicana, que se cuestiona no solamente senadores, sino presidente de la República, y ni siquiera nos preocupamos por investigarlo. No se van a pasar esas cosas siempre. Que se investigue. ¿Quién lo va a investigar? Si la justicia se ha negado a investigarlo. Pero yo ya no puedo eso- hacerlo, ya no tengo eso- ya calidad es para otra eso. cosa. Bueno, entonces vamos a hacer otra breve pausa y cuando regresemos venimos ya con nuestros invitados aquí en Sobre. Muy bien, gracias por continuar en Sobre los Hechos y en esta ocasión nos agrada muchísimo tener la compañía del licenciado Rubén Peña. Rubén Peña
es un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido tesorero nacional, director de presupuesto, una persona de vasta experiencia ya en asuntos de Estado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por acompañarnos, licenciado, bienvenido al programa. Bueno, a ustedes las gracias por ser tan gentiles conmigo. Licenciado, usted es miembro del Comité Central. Sí, señor. Es decir, que usted quiere quedarse en el Comité Central. Bueno, está aspirando de nuevo, ¿no? No, yo no estoy aspirando, porque en realidad... a ingresar nuevos. No, lo que sucede es que cuando se abrió el Congreso, se estableció como principio que las autoridades actuales del Comité Político y del Comité Central, por un plebiscito que se aprobó 67 a 33, el sí ganó con un 67, con que las autoridades del Comité Político y el Comité Central permaneciesen en sus puestos. No necesariamente yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo incluso he hecho opinión en varios medios en los últimos tiempos, en lo que yo entiendo que incluso el propio Comité Político del PLD es un organismo demasiado numeroso. Yo entiendo que un organismo élite debería ser más reducido y que lo que debería ser numeroso debería ser el Comité Central, pero más representativo, donde haya decisiones que ese organismo tome que no se las abrogue el Comité Político. Obviamente, cuando algunos de los compañeros, amigos, hermanos míos del Comité Político me escuchan con este discurso, entienden tal vez que es un asunto personal, y yo honestamente les reitero que no, que es un asunto político, porque el problema del PLD es que ahora en estos momentos no está funcionando como organización política, justamente porque el Comité Político se ha abrogado prácticamente la facultad de dirigir todo el partido. ¿Por qué quiere la gente ser miembro del Comité Político? Porque prácticamente los gobiernos que hemos tenido, la experiencia que uno ha vivido es que el que es miembro del Comité Político garantiza mínimamente o un ministerio o una dirección general importante e incluso cuotas de representación en otras instituciones que tú designas. Eso es lo que hemos vivido. Entonces, en ese sentido yo entiendo que el Comité Político es muy numeroso y se habla incluso de que se va a aumentar en una matrícula de 6 a 7 miembros. Entonces sería agrandarlos más. Licenciado, pero ¿y si usted se lo pone al lado al Comité Político del PRD, qué pasaría? Lo que pasa es que el PRD nunca ha funcionado y ese es justamente mi temor. O sea, yo lo que quiero es que tengamos un partido funcional. El PLD en los últimos 2 o 3 años prácticamente no funciona como organización política. Y eso no lo estoy diciendo yo como algo, digamos, que sea un pecado, porque usted oye decirlo incluso a otros dirigentes del PLD, es la verdad. Los organismos no se reúnen. ¿Qué pasa con eso? El poder envilece, engríe incluso. Entonces nosotros, como hemos estado tanto tiempo en el poder, resulta que nos olvidamos de que para conseguir el poder necesitamos una organización fuerte, entonces descuidamos la organización política. Prácticamente todos los cuadros importantes del PLD están en el gobierno y los que se quedan digamos, ya en organismos menores en el partido, lo que hacen es, algunos de ellos tener carguitos de menor importancia y descuidan la organización. Entonces, es una preocupación que yo tengo, incluso yo lo he hecho público. Yo considero que el Comité Político del PLD debería ser máximo 10 o 12 miembros, en los que hayan sido presidentes de la República, como el caso del presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, sean miembros ad vitam de ese organismo ya por esa calidad, pero que no debe de ser tan numeroso ese organismo y que el Comité Central se le deben asignar funciones que tiene el propio Comité Político, de modo que sea un organismo más representativo, más democrático. ¿Usted cree que una persona después que llegue a la presidencia de la República, como Leonel Fernández y como Danilo Medina, van a querer ceder poder en un partido como ese, organizado, con la posibilidad de gobernar hasta que le dé la gana, y van a querer ser ad vitam? Es como una cuestión ya de retirada, de vejez? No, porque un miembro ad vitam tiene calidad, tiene voz y tiene voto. O sea, yo lo que entiendo que como los congresos están supuestos a renovarse las autoridades políticas de un partido, lo que yo entiendo es al revés, que después de ellos haber tenido esa calidad, no se les someta a una votación, porque yo entiendo que eso sí sería un vejamen, someter a Leonel Fernández y a Danilo a que lo califiquen si ellos pueden ser o no miembros del Comité Central o del Comité Político del PLD. Por eso hablo de miembros ad vitam, que nunca esté en juego su condición de haber sido las figuras que han sido. Licenciado, a propósito del Congreso y no solo de la elección de los miembros del comité, de una parte de los miembros del Comité Central y también
del comité político, se ha dicho que durante la gestión del gobierno del PLD, sus líderes, su presidente, el partido, se ha olvidado un poco de lo que fueron los valores y principios del profesor Juan Bosch al momento de diseñar el partido y su concepción de lo que entendía debía ser un gobierno del PLD para la República Dominicana y para las grandes mayorías. A partir de esa visión que tiene parte importante de la población, de esa tradición, está en agenda del Congreso redefinir las líneas políticas del PLD para acercarla un poco a lo que pensaba Juan Bosch. Hay incluso dentro de las medidas del Congreso, que son 12 puntos, está la parte organizativa, está la parte educativa también. Obviamente uno tiene que admitir que la sociedad donde se creó el PLD en aquel momento, en el año 1973, es diferente a la que tenemos hoy día. Eso no significa que los valores tengan que cambiar desde el punto de vista ético o moral necesariamente, pero es obvio que si el PLD hubiese continuado siendo un partido de cuadros, estuviese muy lejos del poder. Y si no hubiese hecho los ajustes y los arreglos y las conveniencias políticas que tuvo que hacer, definitivamente hubiéramos estado soñando con el poder y nunca hubiésemos llegado al poder. Obvio, uno llega al poder con un objetivo. El asunto es que se supone que los partidos políticos son un instrumento para transformar la sociedad. Yo entiendo, siendo justos, que el PLD ha logrado mucho de eso. Rompimos un esquema, rompimos el esquema de cuadro, nos transformamos en un partido de masa, llegamos al poder con ciertos arreglos, amarres. En estos momentos tal vez no seamos un ejemplo total de transparencia moral, porque definitivamente el ser humano es el mismo en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista, en los partidos socialistas o comunistas, como se quiera, que incluso los ejemplos están ahí. En la sociedad de la Europa Oriental hubo tantos excesos y tanta corrupción como las hay en las propias democracias, en los partidos de derecha. Entonces, definitivamente, yo creo que deberíamos aspirar a un mejor orden en el PLD, a una mejor distribución. El problema está justamente en la permanencia. Yo creo que en la medida en que una persona permanezca tanto tiempo en un cargo, se parece mucho incluso a las propias instituciones. Si nosotros ya vamos incluso del año 2004 ganando 5 elecciones de manera consecutiva, si eventualmente volviésemos a ganar en el 2016, ya serían 6 elecciones, probablemente creamos que vamos a hacer gobierno la vida entera y eso nos hace engreídos si no hacemos las transformaciones. Por eso es importante los cambios internos. O sea, por eso yo me inscribo en que un funcionario del PLD no puede ser eternamente el mismo. O sea, y yo no voy a mencionar nombres en el aspecto particular porque tengo muchos amigos y amigas, pero la verdad es que también ha sido un discurso mío de manera muy reiterativa. Yo creo en la alternabilidad, así como creo que el PLD no debe depender per secula seculorum de un candidato a la presidencia de la República, como quedó demostrado que el presidente Danilo Medina ha hecho una gestión cualitativamente mejor que la última gestión que hicimos en el 2008 al 2012, porque se cometieron algunos errores y excesos. Definitivamente así también puede venir otra persona con tantas o mayores cualidades y hacer una mejor gestión. Pero si nosotros dejamos la gente de manera permanente,